días, nosotros somos de Preparatoria CEU Mochi, somos del grupo 17 y les vamos a hablar sobre la ley de Newton y la ley de gravitación universal. Nosotros somos Mi nombre es Emanuel Mercado, Andrés Castillo, Jair Beltrán, Gladys Atienzo, Humberto Martínez. La primera ley de Newton habla sobre que todo cuerpo permanece en reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo de la primera ley de Newton es cuando un objeto o un cuerpo está quieto sin moverse. Esto continúa así hasta que tú no le apliques una fuerza neta. Este objeto está en reposo hasta que yo no le aplique una fuerza neta. Si yo le aplico una fuerza neta, lo que sucede es que este se va a mover, o en este caso, a caer. La segunda ley de Newton habla sobre la aceleración de un cuerpo. Este es sobre el cambio de velocidad de un cuerpo. Este funciona gracias a la fuerza neta que se actúa sobre un cuerpo, pero esta depende también sobre la masa del cuerpo. Un ejemplo es cuando un auto de juguete, tú le aplicas una fuerza neta, este acelera. En esta ocasión voy a presentar la fórmula principal de la segunda ley de Newton. Esta es la fórmula, fue F igual a M por A, que sería F fuerza, M masa y A aceleración. Para sacar la masa en esta ecuación, tienen que pasarla a la izquierda. Se tiene que pasar dividiendo porque está multiplicando, entonces quedaría fuerza entre aceleración sería igual a masa. Y para sacar la aceleración tendrías que pasar la M dividiendo porque está multiplicando, entonces quedaría fuerza entre masa igual a aceleración. Al cuadrado. Y masa, que no sabemos cuál es la fórmula. Entonces, la fórmula para sacar la masa sería esta. Pero primeramente tenemos que convertir la aceleración en metros. Así que sería 600. Para convertirlos en metros se tiene que dividir entre 100. Entonces, 620 entre 100 da igual a 6.2. Como ya convertimos la aceleración de centímetros a metros, ya podemos hacer la conversión. Entonces sería 450 entre 6.2 nos daría resultado a 72.58 de la masa. Entonces ya conseguimos el valor de la masa. Y así es como se saca la masa. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero estos se dirigen a sentido contrario. Buenos días, yo les voy a hablar sobre qué es la ley de gravitación universal. Esta ley dice que es la fuerza de atracción que existe entre dos masas. Por ejemplo, estos plumones se atraen entre sí, pero como su masa es mínima su atracción. Pero por ejemplo, entre mayor masa, mayor atracción, como existe entre los planetas. Buenos días, mi nombre es Yair y en esta ocasión le voy a presentar la fórmula principal de la ley de gravitación universal. F significa fuerza, G gravitación universal por masa 1 por masa 2 entre distancia al cuadrado. Yo voy a explicar las fórmulas de la gravitación universal. En la primera tenemos, para encontrar la fuerza, tenemos que multiplicar la constante de gravitación universal por la masa del primer objeto por la masa del segundo objeto entre la distancia al cuadrado. Esto nos permitirá encontrar en newtons la fuerza resultante para el problema. Para la segunda fórmula que podríamos ocupar sería la distancia al cuadrado por la fuerza entre la constante de gravitación universal por la masa del segundo objeto. Esto sería para encontrar la masa del primer objeto. La tercera fórmula es casi lo mismo, pero es como para encontrar la segunda masa. Sería la distancia al cuadrado por la fuerza entre la constante de gravitación universal por la masa del primer objeto. Esto daría la masa del segundo objeto. Ya por último, para encontrar la distancia en algún problema, podríamos utilizar esta fórmula, la cual describe así: la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal
por la masa del primer objeto, por la masa del segundo objeto, entre la fuerza. El resultado sería en metros, ya que al terminar todo se despeja y quedan metros. Entonces, esas serían las fórmulas de la gravitación universal. Yo les daré un ejemplo de la ley gravitacional universal. Bueno, el problema dice que a qué distancia se encuentran dos pelotas con una masa de 4 kilogramos y 5 kilogramos. Si la magnitud de fuerza es 8 por 10 menos 8 newton. Bueno, lo primero que vamos a encontrar, vamos a escribir, son los datos. Son los datos. Sabemos que tenemos una masa 1 que vale 4 kilogramos. Masa 2 que vale 5 kilogramos. Tenemos una fuerza que vale 8 por 10 menos 8 newton. Y por último, la gravedad, que siempre es 6 por 67 por 10 menos 11 entre newton por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Ya que tenemos los datos, vamos a sustituir ahora sí para encontrar. Bueno, como estábamos pidiendo la distancia, vamos a utilizar la fórmula de distancia, que es distancia igual a raíz cuadrada sobre gravedad por masa 1 por masa 2 sobre fuerza. Bueno, ahora vamos a sustituir esto con los datos. Sabemos que la gravedad es 6.67 por 10 menos 11 entre metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Vamos a sustituir también los metros, la masa 1 que es 4 kilogramos sobre masa 2 que son 5 kilogramos. Esto lo vamos a dividir por la fuerza, que es 8 por 10 menos 8 newton. Y esto nos da un resultado que la distancia vale 0.12. Para saber si son newton, kilogramos o metros, vamos a hacer lo siguiente. Newton con newton se elimina. Kilogramos más kilogramos, kilogramos al cuadrado, se elimina kilogramos al cuadrado. Metros al cuadrado se elimina con la raíz y quedan metros. Y es la respuesta, la resolución. El ejemplo de la ley de gravitación universal es, podríamos decir que cuando un cuerpo salta, ya que regresa al suelo, mediante la atracción de gravedad que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Conclusión a lo que explicaron mis compañeros, tenemos que las leyes de Newton se conforman por 3 leyes. La primera ley trata sobre un cuerpo en su estado de reposo. La segunda ley habla sobre la aceleración, o mejor dicho, el cambio de movimiento de un cuerpo. La tercera ley habla sobre que cada acción tiene su reacción. Asimismo, la ley de gravitación universal trata sobre la fuerza entre dos objetos. Esta depende de la masa del objeto, es decir, entre mayor sea la masa, mayor será la atracción de fuerza entre ellos. En base a eso tenemos que la relación entre ellos es que la fuerza de gravedad es una de las fuerzas que rigen el cambio de movimiento entre los cuerpos. Esta ley dice que... Nombre Yair. No. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues sí. Y la ley... Dale pues. Bueno chicos, felicidad 1. ¿Cuál felicidad 1? Otra vez. Es mi cumpleaños. Ya. Por ejemplo, si yo... no se lo voy a decir acá. Otra vez. Con la... Es aceleración. Una. Dale.
Bueno chicos, felicidad es igual a gordura por mamá 1 por mamá 2 por divorcio al cuadrado. Eso.